Buenas noches. Mucho gusto en volvernos a medio ver en estos conversatorios. ¿Cómo han estado? La verdad es que me gustaría de verdad mucho tener alguna retroalimentación de ustedes. No tengo ni idea si han visto los 3 videos que hemos publicado. Hoy vamos a publicar 2. Eh, Hemos platicado un poco acerca de lo que es teología, dimos una introducción al concepto de teología. Me di cuenta que los 2 videos anteriores tienen un pésimo sonido. Los audífonos que traía puestos parece que, y mi voz ronca y aguardientosa no me ayudan. Una disculpa. No sé, supongo que algún día voy a grabar de nueva cuenta los videos porque sí, creo que se escuchan bastante mal. Hoy estoy usando un micrófono diferente, espero que nos vaya mejor. Aunque bueno, creo que mi problema de voz no es tan fácil de resolver. En el último video, damos gracias por estar aquí, importante. Gracias a Dios por la posibilidad de platicar con ustedes, aunque sea de esta forma. En el último video platicamos acerca de cerramos el tema de la teología y platicamos acerca de las divisiones de la teología. Vimos que la teología tiene teología histórica, teología bíblica, teología temática, pero y cerramos con eso la introducción a la teología. Hoy vamos a comenzar un poco más en forma a entender lo que es nuestra materia de estudio, que es la bibliología. Y habíamos dicho que la teología sistemática tiene 10 divisiones o 9 divisiones, depende de lo que lea, pero siempre la primera o segunda es la bibliología. Siempre, para mí la primera, como lo dijimos en el video anterior, toda la teología parte de la revelación que tenemos de Dios. Entonces, si no tenemos revelación de Dios, pues no tenemos teología. Entonces, para mí es la primera, la bibliología. Sin embargo, algunos autores consideran que la primera división es la teología propia, la parte de la teología que habla propiamente de Dios mismo. Está bien, son puntos que no son tan trascendentes al final. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante en esta primera sesión. Insisto, haremos 2 videos hoy, hablaremos de 2 cosas hoy. Y de lo que vamos a hablar hoy es de lo que se conoce como revelación general. Para poder hablar de bibliología tenemos que irnos encauzando. Vimos lo que es la teología, el concepto general de teología. Vimos que podemos estudiar a Dios porque Dios decidió revelarse a nosotros. Si Dios no hubiera querido revelarse a nosotros, Dios sería imposible de conocer, pero lo podemos conocer porque Él decidió revelarse. Obviamente, entendemos que esta revelación es parcial y limitada. ¿Por qué limitada? Porque sería imposible para nosotros conocer plenamente a Dios. Entendemos también que la revelación es parcial en el sentido de que Dios es mucho, Dios es infinito. Eterno en términos de tamaño es infinito, en términos eternos en términos de tiempo. Y esta dimensión hace que sea imposible para nosotros tener todo el tiempo y todo el espacio para conocer a Dios. Sin embargo, Dios decidió revelarse a nosotros. Y ahora bien, hay dos formas en las que Dios decidió revelarse a nosotros. La primera es lo que conocemos como la revelación general y voy a hacer un paréntesis, la teología natural, aunque la teología natural es otra cosa. Bueno, vamos a ver que puede ser otra cosa más bien, no necesariamente. ¿Qué es la revelación general? Primero, tenemos que dejar claro una cosa. La teología, como nosotros la estudiamos, no es especulativa. Nosotros no tenemos lugar para pensar qué pasaría si. O sea, una pregunta muy típica dos preguntas típicas de la teología especulativa o de la filosofía especulativa. Si Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. Dios puede crear una piedra tan grande que él mismo no pueda cargar. Y es una pregunta claramente especulativa, porque
porque no tiene sentido. Es decir, si Dios es omnipotente, Él podría cargar una piedra del tamaño que fuera, una tan grande que, pero si no lo pudiera cargar, no sería omnipotente. Entonces la misma pregunta es una contradicción, es un círculo permanente, no es un perro correteando su cola, pero esas son las clases de preguntas que hace la teoría especulativa. Y hay mucha gente que se pasa la vida haciendo preguntas especulativas. Nosotros creemos que Dios es soberano, pero entre todo Dios es sabio y Dios no es incongruente. O sea, Dios entre todas las cosas es sabio, es congruente, y entonces Dios no necesita demostrarle nada a nadie como para tener que para tener que crear una roca tan grande que él no pueda cargar. De la misma forma, una pregunta un poco más interesante es, es si Dios, ¿cómo era el tema? Eso le hizo un filósofo famoso llamado Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, diciendo que él dijo, si Dios puede contener a Satanás y no lo hace, o no es omnipotente, o no es bueno y es cómplice de Satanás. Es otro ejemplo de teoría especulativa. Claro que Dios puede detener a Satanás, pero hoy en el plan de Dios está dispuesto que Satanás está suelto por un tiempo hasta que en el reino milenial Cristo venga y lo ate de nueva cuenta. Pero obviamente Nietzsche, que no le importaba conocer la escritura seguramente, pues hizo preguntas de ese tipo. Pero nosotros, como nosotros estudiamos la teología, nosotros no tenemos espacio para la teología especulativa. Nosotros creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, y lo dije la vez pasada, que hizo los cielos y la tierra y creó el mundo como lo conocemos en un lapso de 7 días de 24 horas. Reitero esta idea. No, yo creo que Dios creó el mundo, nosotros creemos que Dios creó el mundo como conocemos en un lapso de 7 días de 24 horas, y para nosotros es vital sostener esa posición. Si yo no puedo, y lo vuelvo a decir, sé que soy reiterativo con esto, pero estas son las cosas que me importa dejar muy marcadas a lo largo de estas pláticas que tenemos. Si Dios no puede crear el mundo en 7 de 24 horas, entonces tampoco puede ser que una serpiente hable para engañar a Adán y Eva. Tampoco puede ser, por ejemplo, que un burro hable tampoco puede ser que un burro hable para decirle al profeta que no vaya a maldecir a Israel. Pero tampoco sería posible entonces que Dios decidiera hacerse hombre, naciera como hombre en esta naturaleza, muriera y mucho menos resucitara. Entonces, si no creemos en el relato de Génesis 1, la verdad es que no creemos en la Biblia. Y si no creemos en la Biblia, no creemos en la obra redentora de Cristo, y entonces tenemos un problema más grande. Tenemos un problema de redención. Por eso es importante, la bibliología se entiende desde la creencia, desde la aceptación en fe, de que cada parte de la escritura es verdad. Ahora, esto no nos hace tontos, ni nos hace impensantes, ni nos hace, borregos, déjenme usar la expresión borregos. Nos hace personas que hemos entendido las cosas desde la fe en Cristo. Dice Corintios, capítulo 1, versículo después del 18, como entre el 18 y el 22, que lo que nosotros creemos es una locura para el que se pierde. Hay una traducción que dice, para el que va camino a la perdición, el evangelio es una locura. Es más, es una insensatez en otra traducción que dice esto. En realidad, si usted no escucha esto y usted no cree en que Dios creó los cielos y la tierra, entonces yo lo comprendo, y pues la verdad es que tiene usted una razón humana para no creerlo. Es básicamente imposible creer en esto, a menos que Dios haya ya hecho en usted el proceso de la obra de la salvación para que usted lo pueda creer. Sin embargo, los que creemos esto tampoco somos tontos sin pensar. Sabemos que la Biblia, a lo largo de nuestro estudio, tenemos preguntas que cuando se ponen no son más fáciles de entender. Hay pedazos que no son muy difíciles de entender. Ayer
Precisamente ayer leía la narración del libro de Samuel, cuando dice que Saúl consultó la voluntad de Dios y Dios no se le reveló ni por Urim, ni por Unim, ni por Tumim. Y la verdad es que, por ejemplo, el Urim y Tumim, que también se requieren en el Pentateuco, entendemos que eran algunos artefactos, yo creo que eran como dos piedras, que servían para entender la voluntad de Dios. El sumo sacerdote los traía en el traía quien un hombre era, y los usaba de alguna forma. No sabemos qué era, pero también por motivos del cuales no estamos seguros, a Dios no le plació revelarnos qué eran exactamente ni cómo se usaban. Yo, por ejemplo, creo que eso Dios no lo reveló, porque si supiéramos qué eran o cómo eran y para qué se usaban, andaríamos todos cargando nuestros familias y tirando a los dados todo el tiempo para ver qué hacemos o qué no hacemos. Es decir, aceptamos que en la escritura hay fragmentos que no entendemos de todo, algunos porque no conocemos lo suficiente y otros porque no hay cómo conocerlos. A Dios decidió no revelar ciertas cosas. Pero no es importante, hermano. Usted no es un ser impensante. Usted solamente es un ser del que Dios tuvo misericordia, del que Dios ha realizado la obra de salvación. Y es en fe como podemos saber y entender que la palabra de Dios es inerrante, inefable y contiene todo lo necesario que necesitamos saber conforme a la redención de Cristo. Esto lo hemos dicho en las clases pasadas, pero me importa referirlo. Decíamos cerrando esto, la teología como la estudiamos no está basada en una filosofía especulativa, sino como una fe revelada. Y las verdades que abrazamos las podemos abrazar como cristianos que nos han sido reveladas de parte de Dios. Ahora, esta revelación tiene dos puntos. La primera es la revelación, por lo que se conoce como revelación general. ¿Qué dice la revelación general? La revelación general dice, Dios es fuente de toda verdad. Punto. Ahora, Dios es fuente de toda verdad, no solo de la revelación religiosa, sino de toda verdad. Cuando el científico puede conocer el operar de una célula, el operar de un órgano del cuerpo humano, el operar del cerebro, del misterioso cerebro, es porque la fuente de toda verdad, que es Dios, le ha permitido al ser humano conocer eso. Si Dios no hubiera permitido que el ser humano conociera las revelaciones de la ciencia no existiría. Lamentablemente, en el pecador de la humanidad, mucho se ha perdido y hoy hay científicos que se rebelan contra Dios, cuando la verdad es que lo que conocemos del universo ha sido porque Dios permitió al ser humano conocerlo. Ahora, esta revelación, perdón, sí, obviamente estoy viendo mis apuntes, perdón, perdón, si no se me olvida, la verdad es que este modelo de estar grabando un video me da por dispararme por todos lados, y más que para recordar el tema es para no perderme, porque si no, vamos a acabar hablando de la muralla china y de, no sé, de cómo hacer albóndigas en chipotle. Tengo antojo de eso, por cierto. Por eso me veo usted seguir viendo mis apuntes para no perder. Eh, La revelación general se llama así porque ha sido dada a conocer a todas las personas. Desde el principio de la creación, Dios ha permitido al ser humano conocerle. Con Adán y con Eva tuvo una relación cercana y personal. Después de la caída, no hubo un ser humano que Dios no haya sido, Dios no se le llegó a conocer. ¿Cómo? A través de la revelación de la naturaleza. El Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Sí es cierto, en este mundo, más en el momento que estamos viviendo, la gente ve la creación de Dios y no ve a Dios, pero no porque Dios no se revele, sino porque es el pecado que tenemos, la necedad de nuestros ojos de no ver a Dios en la parte donde Dios ha sido revelado. Pero también es cierto que la Biblia dice que Dios ha plantado el conocimiento del mismo en el alma de los hombres.
La verdad es que el capítulo 1 de Romanos es maravilloso en ese sentido. Dios concede a todos los seres humanos un sentido de correcto o de incorrecto. Digamos que hasta los que nacen ciegos tienen un sentido de conocimiento de Dios. Romanos 1 es claro diciendo que a todos nos ha sido revelado, que a través de la creación todos hemos podido conocer a Dios. Y esa es la revelación general. La revelación general tiene limitantes. La revelación general no es específica en cuanto a la obra de redención de Cristo. La revelación general no es específica en cuanto al plan de Dios de salvación para el hombre. No quiere decir que los hombres no se hayan salvado cuando tenga revelación general. También lo decíamos, tenemos documentado en la historia algunos escritos de Nezahualcóyotl, el rey poeta, rey de Texcoco, que dijo claramente, entre la bruma de los innumerables dioses, aprendí a conocer al Dios verdadero. Es interesante, por ejemplo, la figura de Ciro, el rey persa. La Biblia habla de Ciro y le llama mi siervo, o sea, la Biblia dice, oh Ciro, mi siervo. Y en un escrito paralelo, en un escrito persa, Ciro, solo que no usa, en persa usa otro nombre para referirse a Dios, pero dice que él ha conocido al Dios verdadero. Es decir, Dios se reveló a la vida de Ciro. Inclusive antes de que Ciro pudiera tener conocimiento de la palabra, de la revelación específica, que era la parte anterior a Isaías del Antiguo Testamento. Dios se reveló. Hay algunos autores en la historia. Hay un faraón famoso llamado Akenatón. No, perdón. Sí, Akenatón. Sí, Akenatón. Akenatón fue famoso y fue derrocado por los sacerdotes porque él quería que los egipcios adoraran a un solo Dios. Y fue derrocado porque obviamente había toda una casta sacerdotal que dependía de que había cientos de dioses y pues todo el mundo tenía chamba de ahí. Y eso no solo era mal negocio, era así de simple. Es decir, Dios se ha revelado, no de manera específica, pero a lo largo de la historia Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros tenemos acceso a la revelación especial, que es la Biblia. La revelación especial es la narración específica de Dios de la obra de redención para el hombre. Génesis no es un libro de historia universal. Génesis es un libro que cuenta cómo desde el principio Dios planeó un plan de redención para el hombre. Éxodo no es un libro de historia de Israel, es un libro que cuenta, Éxodo y Levítico, que cuentan cómo el cordero fue sacrificado por los pecados del pueblo. Ese es el mensaje principal. Todo el Antiguo Testamento apunta a una sola dirección, a la obra de redención de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a la obra de redención de Cristo. Sí, que hay muchos temas en el Antiguo Testamento, pero de repente decimos es que tiene como una histórica, es que no tiene una histórica. El gran debate de si cuando Moisés abre el Mar Rojo hay un problema de traducción, no era el Mar Rojo, era el Mar de los Juncos, ok, era otro mar, o era otro pedazo del mar, está bien. No es un libro de historia. Podemos tener una discusión si quiere, pero no es un libro que habla de cómo Dios se manifestó poderosamente para salvar a Israel del ataque y de los soldados egipcios. Sí, a lo mejor hay un tema con la traducción entre la palabra rojo y la palabra junco. Hay una historia que a lo mejor veremos posteriormente. Pero ese no es el mensaje de la Escritura. Yo se lo quiero decir porque hoy, ciertamente, cuando uno agarra y prende la tele, o ve un periódico, o ve el Internet, que es donde más lo vemos ahora, vemos ataques, 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 ataques a lo que creemos, a lo que profesamos, a lo que dice la Escritura. ¿Y qué pasa? Si nosotros empezamos a dudar de la verdad histórica de la Escritura, pues el paso, o no sé si el paso siguiente, o uno de los pasos siguientes, es que podamos dudar de la revelación doctrinal de la Escritura. Porque si la Escritura se equivoca, hablando de Éxodo,
pues posiblemente se equivoca hablando del infierno, ¿no? Y entonces igual si el mar rojo no era el rojo, si no era el otro, pues igual el infierno no existe. Hay buenas personas, los de Jehová, por ejemplo, creen que el infierno no existe. Y toda su doctrina, o no toda, una gran parte de su doctrina se basa en que no existe, sino que ellos se llaman exhibicionistas. Dice cuando la gente muere, ahí acaba todo. Bueno, si ahí acaba todo, no tiene sentido que haya infierno, pero tampoco tiene sentido que haya obra de redención. Por eso es importante, hermano, que usted pueda permanecer firme en la fe, creyendo en una fe dada por Dios. Eso es importante. Esta fe es dada por Dios. La Biblia dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. No hay otro camino, no hay otra forma. Pero es así. Y entonces usted podrá creer, y si podemos creer en que Éxodo es histórico, podemos creer entonces que hay infierno y que necesitamos redención. Por último, quiero decir esto de esta revelación general también se conoce como revelación natural. Es decir, Dios se reveló a través de la naturaleza. Dios transmitió o transmite el conocimiento de sí mismo a través de, o por medio de el mundo, por medio de la naturaleza. Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza. Ahora, es diferente, y aquí quiero introducir un concepto, y si toma usted nota, tome nota de esto, por favor. Una cosa es la revelación natural, es un paréntesis solamente, y otra cosa es la teología natural. La teología natural, la revelación natural es algo que Dios hizo, lo estaba explicando hace un momento, pero la teología natural es el estudio de la revelación natural. Y aquí empezamos con un gran problema. Posiblemente el principal problema acerca de estudiar la revelación natural. La primera, ¿podemos conocer a Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Podemos conocer a Dios? Porque mire, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre no puede conocer a Dios. Pero en Romanos 1 dice que que Dios se ha revelado para conocimiento de todo hombre. Esto a la gente que tiene ganas de discutir la mete un problema porque dice que Pablo se contradijo. El problema es que Pablo no se contradijo porque creemos también que la palabra no es Pablo escribiendo, sino es la revelación del Espíritu Santo dada a Pablo. Entonces, o Dios se contradijo, o Dios se equivocó, o algo más interesante todavía. Dios cambió de opinión entre el capítulo de Corintios y la epístola de los Romanos. La verdad es que estamos hablando de cosas diferentes. Lo que Pablo se refiere en Corintios es que los Corintios se refiere que el hombre no puede tener un discernimiento espiritual de las cosas de Dios a menos que Dios se la revele. No podemos conocer espiritualmente a Dios si Dios no se revela a nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y en cambio, perdón, se mueve la cámara, tenemos un lado de cámara. Y en cambio, la revelación de Romanos habla de la revelación general, mientras que Corintios habla de la revelación específica. La revelación general, dice Romanos, versículo 19, capítulo, perdón, dice Romanos, que se manifestó. Y la palabra manifiesto es una proclamación. Cuando la Biblia dice, déjame ir a Romanos, déjame leerle el pasaje, por favor. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y si no puedo irme a otra traducción, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente.
la palabra manifestó y la palabra manifiesto son similares, vienen de la misma raíz. Un manifiesto es una proclamación. Cuando usted escucha en los medios, en la tele, donde se quiera, una noticia, usted escucha al presidente, en las mañanas, en el caso de los mexicanos, el presidente da noticias, bueno, no noticias, da, bueno, noticias, pero comenta cosas de política, cuenta como algunas cosas importantes, y no me estoy metiendo al tema de si es relevante o no lo que dice todos los días, pero él dice ahí, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y él lo manifiesta al pueblo para que quede claro lo que está ocurriendo. Es decir, no es un tema que quede como a la mitad, o entre chismes, o lo dijo pero no lo dijo, no. Lo que él habla en la mañana es un manifiesto. Cuando Dios dice, el versículo 19 de Romanos 1 dice, Dios se lo manifestó, es que Dios lo proclamó, no lo dijo veladamente. Algunas personas siguen con el tema de que Dios hay que conocerlo, que Dios no se revela de manera absoluta al hombre, entonces uno tiene que darse mañas para conocer a Dios. No, no es así. Dios se manifestó al hombre. Ahora, lo vemos claramente, a través de la creación, podemos ver a Dios claramente, pero aceptamos que no directamente. Cuando vemos las obras, el firmamento y las estrellas, cuando vemos la obra de las manos de Dios, vemos claramente la obra de Dios, pero aceptamos que no vemos a Dios. Para ver a Dios necesitamos la revelación específica, que eso es algo que veremos en en el siguiente video, lo vamos a grabar casi inmediatamente después. Por último, no, entonces, por último le estoy mintiendo. Por último, cuando cerramos este video, vamos a acabar la media hora. A veces me da miedo no hacer la media hora. A veces creo que no tengo tanto que decir. Tenemos que decir que esta revelación general, y eso también apúntelo por favor, es mediática e inmediata. El término mediático nos suena mucho ahora, ¿no? Todo está en los medios, los periódicos, la televisión, los noticieros de televisión, el radio, el internet, es posiblemente más que todos los anteriores, son medios de comunicación. Entonces, Dios, la revelación general es mediática porque la naturaleza es el medio por el cual Dios se reveló a nosotros. La naturaleza es el medio, es mediática, pero también es inmediata porque es inmediata porque es un conocimiento que Dios planta en el corazón del hombre y a través del medio nos acerca. Déjame plantear la idea porque es que me hizo bueno. Es inmediata porque podemos conocer inmediatamente a Dios. Cercano, déjame cambiar la palabra inmediata. De repente la traducción me está matando. Es cercana a Dios, es cercana. La revelación déjeme corregirla, es mediática y cercana. Podemos conocer a Dios a través del medio que es la naturaleza, pero una vez que la naturaleza nos revela, podemos conocer de cerca a Dios. Les pido que me disculpe, mi inglés no es tan bueno y de repente se me ocurre leer texto en inglés para preparar esta clase y creo que me hice bolas en mi cabeza con la traducción. Les pido una disculpa, por favor. No me gusta, pero pasó. La revelación de Dios es mediática, pero también es cercana. ¿Por qué nos resistimos, y con esto concluimos, a poder entender esto? Porque nuestra naturaleza pecaminosa contamina esta revelación. Entenebrece nuestro corazón y nos impide no ver, nos impide aceptar la revelación de Dios a través de su naturaleza. Que Dios le bendiga, no nos despedimos mucho tiempo, vamos a hablar en un rato más de revelación especial. Nos vemos en un momento.